Lick, coméntenos estos problemas que se han suscitado últimamente, pues al menos en este año, ¿no? Donde se ha denotado la brutalidad policíaca. Eh, ¿Cuál es el análisis que pudiéramos tener, sobre todo usted que ha tenido pues en la capacitación de policías y que es conocedor del tema de seguridad? Fíjate que es un dato muy interesante, Jorge, porque aquí se abren dos vertientes muy significativas. Primero, la que tiene que ver con esa falta de cultura de respeto a la investidura de un oficial de policía en primera instancia. Evidentemente, pues habrá razones con las cuales tendremos que argumentar que muchas de las veces esa desacreditación, a algunos de los malos policías se la han ganado a pulso, por supuesto. Y en ese contexto, bueno, hay una falta de respeto. Tú recordarás que recientemente en diversos videos que fueron transmitidos a través de las redes sociales, particularmente en el centro de la República, veíamos cómo cualquier ciudadano este, era capaz de golpear a un policía y el policía tampoco respondía, ¿no? Entonces me parece ahí que en ese sentido es una primer vertiente, esta falta de cultura, de respeto. Por supuesto, habrá, repito, muchos argumentos que pueden generar los ciudadanos, sobre todo los malos ciudadanos, ¿no? Claro. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la vertiente de la formación y la capacitación policial. Entonces, en ese sentido, Jorge, yo sí puedo precisarte que entre el 2001 y el 2004 se hicieron grandes esfuerzos para construir programas de formación policial. En estos programas de formación policial andaban por allá cerca de las 1.420 horas cada programa, es decir, 6 meses que seguían siendo insuficientes, ¿no? Y bueno, en ese contexto existía la Academia Nacional de Seguridad Pública, que era el órgano rector de todas las instituciones y todas las academias de policía en el país. Entonces, se homologaba el programa a nivel nacional y luego ya cada entidad federativa iba tropicalizando o iba adecuando precisamente su programa a las necesidades. Por ejemplo, una academia de policía en Tijuana o en Mexicali o en Tecate requería tener un eje adicional como era la parte del inglés en el programa de formación policial. Digo, sí, sobre todo las ciudades que ocupan frontera, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento había dos vertientes muy importantes que eran muy significativas. Uno, la incorporación del modelo de la criminalística de campo, es decir, cómo el policía tenía que conocer, preservar, acordonar un lugar, ¿no? En tanto era investigado y procesado por los peritos. Estoy hablando de hace ya algún tiempo. Y lo otro que tenía que ver con el modelo de los derechos humanos. El Claro. modelo de los derechos humanos es fundamental. Entonces, esto te estoy hablando que fue entre el 2001 y el 2004. Cada año se siguen actualizando los programas de formación. Y entonces, en los últimos 10 años, por supuesto que ha habido cambios muy significativos en donde el tema de los derechos humanos es un tema que forma parte de la actualización policial. Ya no solamente cuando ingresan a la academia, sino en la parte de la actualización derivado precisamente de este tipo de incidentes, donde los instructores, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, participan, coadyuvan con las secretarías o las direcciones para sensibilizar a sus policías. Entonces, quien comete un abuso de algún policía o no fue a la academia o definitivamente lo está haciendo por impulso propio, porque capacitación sí la tuvo, seguramente la tuvo, es una segunda vertiente. Y la otra que a mí me parece también que es importante de destacar, no sin antes decirte que en este rubro hay que precisarlo muy claramente. O sea, cualquier autoridad que ejerce un poder sobre otra, este poder o esta autoridad está regulada dentro del marco normativo, dentro de la ley. Y eso lo sabe el policía. Lo sabe perfectamente el policía desde su formación policial, desde su capacitación, desde su especialización y ahora con nuevos perfiles en las corporaciones policíacas donde la mayoría son profesionistas. Entonces, aquí nos abre una vertiente muy interesante, que es la tercera, que ahí puede ser un poquito quizás controvertida. Controvertida porque evidentemente pues raspas un poco de muebles cuando lo hablas, cuando lo abordas, pero pues de esto se trata, o sea, se trata de revisar
Y esta parte tiene que ver con los mecanismos de control de confianza. Te digo más o menos una idea, entre el 2001 y el 2004, de cada 10 aspirantes ingresaban 7, ingresaban 8. Entonces estos procesos de selección que había anteriormente fueron evolucionando. Ahora se instrumentan otros mecanismos, ahora existen otro tipo de controles de confianza más estrictos, y en ese sentido ahora de cada 10 ingresa 1 o 2 a lo mucho. Es decir, se va reduciendo el porcentaje. Bueno, a pesar de ello, en el ambiente laboral hay dos aspectos que son importantes desde el punto de vista de la salud mental del policía. Uno que tiene que ver con la parte del estrés laboral, es decir, si no se está atendiendo al personal de manera puntual en el manejo de sus emociones, de su estrés laboral, evidentemente cualquier momento sirve para despresurizarlos, ¿sí? Ante esta situación de estrés que estoy mencionando. Pero también está la otra parte que tiene que ver con la existencia de sociopatías en las corporaciones policíacas, que es un tema que a veces es controvertido. Yo te decía, probablemente pueda ahí generar un poquito de incomodidad, pero es una realidad. Cuando hablamos de esta sociopatía, pues algunos expertos lo manejan como una enfermedad crónica, como una situación silenciosa que prevalece en una corporación en uno, en dos, en tres elementos, y que precisamente dentro de sus características, que es lo que estamos viendo, ¿no? Está precisamente la parte que tiene que ver con el impulso, la parte que tiene que ver con la hostilidad, con el desarrollo de conductas antisociales. O sea, aquí se abren tres aspectos dentro de lo que es la sociopatía que puede existir en una corporación, que es impulsividad, hostilidad y desarrollo de conductas antisociales. Es decir, cuando el oficial empieza a incurrir ya en otro tipo de conductas hasta delictivas en algún momento determinado. Entonces, esta parte es la tercera vertiente, por eso no se puede definir, cada caso tendría que ser analizado de manera particular, Jorge, pero este es el contexto del cual yo sí te puedo decir. O sea, hay capacitación, sí la hay para los policías. Desde el 2001 empezaron esos esfuerzos. Existe una cuestión de que se han mejorado los mecanismos de control de confianza, también existe, pero también está algo muy importante que tiene que ver con la salud mental del policía como ser humano, como individuo, que eso es importante, que se debe de abordar. Esas características tú las empiezas a observar cuando, por ejemplo, un policía o un ciudadano, o alguien, un sociópata, no muestra ni ninguna culpa, ni ningún remordimiento, él piensa que está haciendo las cosas bien. Cuando hay una falta de empatía, ¿no? Es decir, cuando llegan y básicamente te atropellan en el abordaje, ¿no? Cuando también el individuo, en este caso, vayamos al policía, tiene una facilidad de manipular las emociones de las personas, ¿no? Y luego la tendencia que es preocupante, que tiene que ver con el mentir, con el robar, con frecuencia, por supuesto. Y esta parte que es también muy característica, que es esta arrogancia o enfado constante que ven manifestado y que es parte de esta sociopatía que a veces prevalece en las corporaciones policíacas. Entonces, ¿qué debe darse? ¿Qué debe darse, Lick? ¿Debe darse apoyo psicológico de planta a los policías en cada uno de los turnos? ¿Por qué le tendría que estar apostando? Porque vemos que sí, tiene razón, son particularidades, ¿no? Lo vemos en Ensenada, la situación con un adolescente, ¿no? Donde le ponen la rodilla en el cuello. Vemos lo de Tijuana, el grado de llegar a un homicidio, grado de agresión. Es continuo platicando en la zona norte esos levantones extrajudiciales, o bueno, los detenciones, perdón, extrajudiciales. ¿Qué tendría que pasar? ¿Atención psicológica en cada uno de los turnos? Bueno, yo creo que aquí lo importante, Jorge, es que cada quien asuma el rol que le corresponde, la tarea que le corresponde a cada uno. Y en ese sentido, sí, evidentemente debemos de ver al policía como un ser humano que tiene una función y un trabajo que evidentemente a veces es cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Por el desempeño, por el abuso, por la falta de acción, de respuesta. Es decir, en ese sentido hay una parte que se tiene que abordar y que se tiene que abordar con la profesionalización permanente del policía. La otra que tiene que ver con el individuo o el oficial como ser humano, que también tiene que estar sensibilizado, que también tiene que ser abordado, porque finalmente el policía
es cabeza de familia, puede ser cabeza de familia, puede representar a una familia. Entonces, ¿qué le estamos dando en cuanto a su tratamiento, en cuanto a su monitoreo, en cuanto a esta parte de su salud mental? ¿Qué estamos ofreciéndole como institución a ellos? ¿Hay un monitoreo o nada más están los exámenes de control o estamos verdaderamente atendiéndolos en esa esfera que muchas de las veces pasa desapercibido o se va al último término y solamente queremos ver policías armados reaccionando y bueno, aquí es cuando caemos en la parte de estos abusos policiales. Y la tercera a mí, que no lo mencioné, pero que ahorita lo quiero precisar, cuando hablo del rol que le toca a cada uno, es la supervisión. La supervisión, siempre un oficial de policía, un oficial de tropa, el personal sustantivo tiene supervisores, tiene jefes, tiene comandantes, tiene directores, tiene secretarios. Esa es una responsabilidad, la falta de supervisión. Oye, no hay argumento alguno para que un oficial actúe de esa naturaleza. La incursión ahora de las redes sociales, ¿no? La difusión, el abordaje de los medios de comunicación como el tuyo es fundamental y no debe de verse de otra manera. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería la parte que yo consideraría que también es un componente adicional que debe estarse integrando, que es la supervisión de los roles de cada quien. Blake, pues muchas gracias. Te agradezco de verdad esta intervención y la oportunidad pues de platicar estos temas importantes con nosotros. A tus órdenes, Jorge, como siempre, un placer saludarte y estoy a tus órdenes.